El 12 de diciembre de 2020, un equipo de físicos en China anunció que su computador había resuelto un problema en 200 segundos. La misma operación, ejecutada en la supercomputadora más rápida del mundo, habría tardado 600 millones de años. 600 millones. No es una mejora de velocidad, es una ruptura de paradigma, y el computador que lo hizo no tiene un solo chip de silicio. Cada transacción que haces en tu banco, cada mensaje que envías por WhatsApp, cada orden militar clasificada, cada sistema SCADA que controla una planta eléctrica, todos usan el mismo protocolo de cifrado, RSA, un sistema que asume que factorizar un número de 2048 bits tomaría más tiempo del que lleva el universo existiendo. Esa suposición tiene fecha de vencimiento. Y los estados que más recopilan datos cifrados hoy lo saben. Jiushang. En chino. 9 capítulos. El nombre del texto matemático más antiguo de China, escrito hace 2000 años. El equipo del físico Jiang Wei-pan en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China construyó un computador que no usa transistores, usa fotones, partículas de luz. Jiushang 1.0 utilizó 50 fotones. Jiushang 2.0, en octubre de 2021, utilizó 113. En 2023, Jiushang 3.0 alcanzó 255 fotones. Cada versión no es una mejora gradual. Es un salto de órdenes de magnitud en capacidad computacional. En el episodio 2 de esta serie, documentamos la guerra de chips. Estados Unidos bloqueando a China el acceso a las máquinas EUV de ASML. Sin esas máquinas, China no puede fabricar semiconductores avanzados. Es la restricción tecnológica más severa del siglo. Pero Jiushang no necesita esas máquinas. Los fotones no se fabrican con litografía ultravioleta extrema. Se generan con láseres. Y los láseres, China los fabrica. La computación cuántica fotónica es, en términos estratégicos, el bypass tecnológico más elegante de la historia moderna. Existe una estrategia que los analistas de inteligencia llaman recolecta ahora, descifra después. La premisa es sencilla. Si no puedes descifrar el tráfico cifrado hoy, lo almacenas. Esperas. Cuando el computador cuántico esté listo, en 5, 10, 20 años, todo ese archivo se vuelve legible. Cada comunicación diplomática, cada transacción financiera de la última década, cada secreto corporativo transmitido por los cables submarinos que documentamos en el episodio 1. Las agencias de inteligencia de China, Rusia y Estados Unidos llevan años aplicando esta estrategia. Las conversaciones cifradas de hoy ya están en sus servidores. China no está sola en esta carrera. En 2019, Google anunció la supremacía cuántica con Sycamore. 53 qubits, resultado en 200 segundos contra 10.000 años, en el mejor supercomputador. IBM respondió acumulando más de 1000 qubits con Condor. Pero los qubits superconductores requieren enfriamiento a 0,15 Kelvin, más frío que el espacio exterior. Un solo computador cuántico de este tipo necesita infraestructura criogénica de alta complejidad. Jiushang opera a temperatura ambiente, sin refrigeración. Esa diferencia operacional no es trivial. En términos de escalabilidad y despliegue táctico, podría ser decisiva. En agosto de 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos publicó los primeros estándares de criptografía postcuántica, Crystals Kyber y Crystals Dilithium. Algoritmos diseñados para resistir ataques cuánticos. La NSA ya emitió directrices obligatorias para migrar toda la infraestructura crítica antes de 2035. Pero migrar el cifrado del sistema financiero global, de las redes militares, de los sistemas de control industrial, los mismos que controlan la red eléctrica que documentamos en el episodio 3, no es una actualización de software. Es la reconstrucción de décadas de infraestructura. Y el reloj ya corre. El físico Michele Mosca formuló el problema con precisión matemática. Si el tiempo que queda para que tus datos sean sensibles
más el tiempo necesario para migrar toda la infraestructura de cifrado supera el tiempo que falta para que exista un computador cuántico capaz de romperlo, ya perdiste. Yuzhang no es todavía ese computador, pero es la demostración de que el camino existe, que China lo está recorriendo, y que el bypass a la restricción de chips funciona. Los cables submarinos del episodio 1 llevan datos cifrados con RSA. Los chips del episodio 2 construyen los servidores donde vive esa criptografía. La red eléctrica del episodio 3 alimenta los centros de datos donde se almacena todo. Todo está conectado. Todo está en riesgo. La pregunta no es si el cifrado actual va a fallar, es cuándo.